Este expediente no comienza con un asesinato. Este expediente comienza con un mensaje de la mañana. Sanaan no fue al trabajo. El teléfono está apagado. Los niños están en silencio. Cuando Chris Watts tocó la puerta del vecino esa mañana, no estaba en pánico. Su voz era tranquila. Sus movimientos eran controlados. Sonreía a las cámaras. Todo parecía normal. La casa estaba en su sitio. Las cosas estaban en su sitio. Las puertas estaban cerradas con llave. Pero dentro faltaban 3 personas. Yo soy el detective Álvarez. Durante años he trabajado con escenas que parecen perfectas. Y sé esto. Los expedientes más peligrosos son los que se esconden detrás del orden. Porque algunos crímenes no gritan. Sonríen en silencio. Miran a la cámara. Y precisamente por eso se descubren tarde. En el expediente de Chris Watts, la verdadera pregunta no es ¿qué pasó? La verdadera pregunta es ¿cómo puede una persona, sin perder la calma en su rostro, borrar 3 vidas? Si tú también quieres mirar este tipo de expedientes conmigo, basta con que te quedes en el canal. Ahora continuemos. La actitud de Chris esa mañana no parecía apresurada. Tocó la puerta. Dio un paso atrás. Se giró hacia la cámara. No había pánico en su rostro. No había temblor en su voz. Metió las manos en los bolsillos. Mantuvo contacto visual con su vecino. Esta es la primera imagen que queda registrada. Un hombre que dice que su familia está desaparecida. Se veía tranquilo. La policía llegó a la casa en poco tiempo. No había señales de forzamiento en la puerta. Las ventanas estaban intactas. No había desorden dentro. Los zapatos de los niños estaban en su lugar. El bolso de Sanaan estaba allí. El teléfono estaba en casa. El vehículo estaba en el garaje. Todo estaba como debía estar. Pero en la casa no había 3 personas. En este punto, el expediente deja de ser un caso ordinario de desaparición. Porque en la mayoría de los expedientes, el primer dato es el movimiento exterior. Aquí, en cambio, el primer dato es el orden interior. Chris caminaba por la casa y respondía a las preguntas con frases cortas. Tal vez está en casa de una amiga. Tal vez salió con los niños. Tal vez se quedó sin batería el teléfono. Pero esas frases no encajan con la escena. El teléfono está en casa. El vehículo está en casa. Las cosas de los niños están en su lugar. En este tipo de expedientes, la incongruencia genera una señal temprana. Si lo dicho y lo visto no avanzan en la misma línea, el expediente empieza a volverse pesado. Se vuelve a revisar la cámara de seguridad del vecino. El momento en que Chris baja del vehículo. Un movimiento breve hacia el maletero. La sonrisa hacia la cámara. Este detalle, a primera vista, parece insignificante. Pero en los expedientes, los pequeños movimientos cambian la dirección. Una persona bajo estrés tiene dificultad para controlar su rostro. Aquí hay control. Pero esta calma no genera confianza. Genera preguntas. La policía realiza un barrido rápido en la casa. No hay señales de lucha. No hay objetos rotos. No hay puertas forzadas. Esto divide el expediente en 2 posibilidades. O la familia salió por voluntad propia. O dentro ocurrió un contacto bajo control. Las escenas bajo control son silenciosas. No producen caos. No dejan huella. Pero ocultan la dirección. El lenguaje corporal de Chris se observa por segunda vez. Sus ojos bajan con frecuencia. En algunas preguntas aparecen pequeñas pausas. Pero el tono de voz no cambia. Estas microreacciones no son un delito por sí solas. Pero generan una sensación de dirección en el expediente. Y en este punto, la escena ya no es solo física. Se abre un campo psicológico.
¿Puede la calma de una persona ser una máscara? Pero esta pregunta aún no se cierra, porque todavía no hay una evidencia directa de delito. Solo hay incongruencia. Pero esa incongruencia es la primera grieta del expediente. Cuando la policía revisa las imágenes por tercera vez, la sonrisa de Kress ya no dice lo mismo. Y el expediente empieza a cambiar de dirección en silencio. El primer dato claro encontrado en la casa es el teléfono de Sanaan, junto al sofá. En silencio. Con batería. Si una persona sale de casa con sus hijos, no deja su teléfono atrás. Este pequeño detalle sacude por primera vez la dirección del expediente. Porque un teléfono no es solo un objeto. Transporta tiempo. Transporta movimiento. Transporta el último contacto. Pero aquí el teléfono guarda silencio. Chris intenta dar una explicación en este punto. Tal vez salió con prisa. Tal vez los niños la distrajeron. Pero la prisa deja huellas. Aquí no hay huellas. Las mochilas de los niños están en casa. Sus zapatos están junto a la puerta. Las sillas infantiles están en el coche. Este cuadro no es compatible con una salida repentina. Y justo aquí el expediente se divide en dos. Lo dicho y lo visto ya no avanzan en la misma línea. La policía vuelve a abrir la cámara del vecino. El momento en que Kress baja del vehículo se observa en cámara lenta. Se acerca al maletero. Se detiene un instante. Luego se retira. Este movimiento, por sí solo, no es un delito. Pero rompe el ritmo de la escena. Porque en ese momento no hay prisa. No hay pánico. No hay llamado de auxilio. Solo hay un cuerpo controlado. Pero ese control no tranquiliza. Incomoda. Si una persona realmente está en pánico, su cuerpo la delata. La voz se quiebra. La respiración se acelera. Los movimientos se desordenan. En Kress no aparece nada de esto. Esta calma produce una segunda fractura en el expediente. La policía vuelve a observar la casa. Las manijas de las puertas. La zona del lavabo. Las superficies del suelo. Todo está limpio. Demasiado limpio. Este tipo de escenas tienen dos significados. O realmente no ha pasado nada. O algo ha sido hecho especialmente invisible. Pero esta explicación no cierra la escena. Las declaraciones de Kress, a medida que pasan las horas, muestran pequeños cambios. Las mismas frases ya no se dicen con el mismo tono. Se agregan algunos detalles. Otros se retiran. Esto no es necesariamente una mentira consciente, pero muestra que el control está siendo forzado. Y aquí el expediente entra en un campo psicológico. Cuanto más tiempo una persona sostiene un papel, más difícil se vuelve para su cuerpo sostenerlo. Pero este dato crea otro vacío. Si algo ocurrió, ¿por qué aún no hay una huella física? Los equipos policiales realizan búsquedas en los alrededores. Se vuelve a entrevistar a los vecinos. Se revisan cámaras cercanas. Pero no hay una sola imagen que muestre la dirección de la desaparición. Hay cámara, pero no hay dirección. Esto empuja el expediente a un terreno más peligroso. Porque el movimiento invisible suele ser resultado de una ocultación consciente. Pero esta no es la decisión final. Se comienzan a analizar los comportamientos pasados de Kress. Horarios de trabajo. Registros telefónicos. Últimos mensajes. Algunos vacíos llaman la atención. Ciertos intervalos de tiempo no están claros. Algunos movimientos están fuera de la rutina habitual. Este detalle ha pasado desapercibido para la mayoría. Pero en los expedientes, los movimientos fuera de rutina siempre tienen significado. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Kress realmente está buscando ayuda? ¿O está administrando el tiempo? Esta pregunta cambia de forma permanente el eje psicológico del expediente.
¿Por qué ahora el asunto ya no es solo dónde están? El asunto es, ¿quién controla? Y cuando esta pregunta se responde, el expediente entrará en un punto sin retorno. Chris Watts ha sido descrito durante años por su entorno como una persona sin problemas. Es silencioso. Es adaptable. Evita el conflicto. Sus compañeros de trabajo lo describen como disciplinado. Los vecinos lo recuerdan como alguien casi invisible. Su familia dice que no expresa demasiado sus emociones. Este tipo de perfiles, en los expedientes, tienen dos lecturas. O realmente son equilibrados, o acumulan el conflicto hacia adentro. El matrimonio de Chris, visto desde fuera, parece ordenado. En redes sociales hay fotos de familia feliz. Vacaciones. Celebraciones. Niños sonriendo. Pero detrás de esas imágenes existe una fuerte presión financiera. Deudas. Cargas de crédito. Pagos atrasados. En el mismo periodo, también aparecen pequeños cambios en el comportamiento de Chris en el trabajo. Se vuelve más retraído. Algunos días parece distraído. Empieza a revisar su teléfono con mayor frecuencia. Estos microcambios, vistos desde fuera, parecen insignificantes. Pero en los expedientes, las grandes rupturas suelen anunciarse con pequeñas desviaciones. Cuando la policía examina el tráfico de comunicaciones de Chris en los últimos meses, surge una nueva capa. Contactos ocultos. Llamadas largas. Alta intensidad de mensajes. Por primera vez aparece la posibilidad de una doble vida. Cuando una persona comienza a gestionar dos identidades al mismo tiempo, la carga mental aumenta rápidamente. La sensación de control se vuelve frágil. Un pequeño sacudón puede romper todo el equilibrio. Pero esta información aún no significa directamente un delito. Solo cambia la dirección de la presión. La calma de Chris esa mañana empieza a leerse con otros ojos. ¿Era alivio? ¿O era control reprimido? Porque una persona realmente angustiada pide ayuda. Hace preguntas. Levanta la voz. Persigue el tiempo. Chris, en cambio, administra el tiempo. Corta las preguntas. Controla sus frases. Este comportamiento refuerza la posibilidad de un cálculo inconsciente. La policía vuelve a analizar su lenguaje corporal. Movimientos de hombros. Contacto visual. Ritmo de respiración. En algunos momentos aparecen microtensiones. Desvíos breves de la mirada. Labios apretados. Pausas repentinas. No son delitos por sí solos, pero muestran que el control empieza a forzarse. Y aquí se forma el umbral más peligroso del expediente. Chris ya no es solo un esposo. No es solo un padre. Se convierte en una estructura psicológica que debe ser resuelta. Porque a veces el delito no nace de golpe. Se acumula lentamente. Crece en silencio. Y espera el momento adecuado. A medida que aumenta la presión, el expediente empieza a enfocarse no solo en el comportamiento de Chris, sino también en los datos físicos a su alrededor. Se analizan los registros telefónicos. Se cartografían los movimientos del vehículo. Se examinan los horarios de entrada y salida del trabajo. Algunos movimientos de la mañana no coinciden exactamente con su primer relato. Hay pequeños deslizamientos en la línea de tiempo. Los minutos se superponen. Algunos intervalos no se aclaran. Este tipo de vacíos no se consideran casuales en los expedientes. El vacío casi siempre contiene dirección. La cámara del vecino se revisa una y otra vez. Se ralentizan los movimientos frente al garaje. Se analiza la forma en que los objetos son colocados en el maletero. En algunos momentos actúa con un cuidado excesivo. En otros, parece apresurado. Esta contradicción señala la transición entre control y pánico. Ese mismo día, el hallazgo del teléfono de Sanaan en la casa genera una nueva fractura.
Si una persona se va por voluntad propia, lleva su teléfono consigo. El teléfono, en el mundo moderno, es dirección. Es comunicación. Es control. Que el teléfono haya quedado en casa reduce las posibilidades. Que las pertenencias de los niños también estén allí refuerza esa reducción. Esto apunta a una ruptura no planificada. La policía empieza a interrogar con mayor rigor los detalles del relato de Kress. Algunas respuestas cambian. Tiene dificultad para precisar ciertos intervalos de tiempo. Describe el mismo hecho con palabras diferentes. Estas inconsistencias no son delito por sí solas, pero muestran que la carga mental está aumentando. Se activan las cámaras de seguridad del lugar de trabajo. Se examina la hora de entrada al turno. Se evalúa la posición del vehículo. Se observan pequeñas desviaciones fuera de la rutina normal. Estas desviaciones generan una segunda ola de presión en el expediente. Al mismo tiempo, información del entorno social se suma al caso. Se señala que Kress se había vuelto más retraído en las últimas semanas. Algunos amigos dicen que notaron una distancia emocional. Se percibía que estaba más vinculado a su teléfono. Cuando estos datos se integran, el expediente deja de ser solo una investigación por desaparición. Se desplaza hacia un análisis psicológico. Sin embargo, todavía no hay una prueba física directa. No hay cuerpo. No hay señales de violencia. No hay un lugar claro del hecho. Esto mantiene la investigación en un equilibrio frágil. La policía, en este punto, vuelve a entrevistar a Kress con mayor profundidad. Las preguntas son más precisas. La línea de tiempo está más acotada. Se enfocan en los detalles. Kress intenta seguir pareciendo tranquilo. Pero su lenguaje corporal ya no es el mismo. Sus hombros están más tensos. El contacto visual es más breve. Sus frases se cortan con mayor rapidez. Esto muestra que el control empieza a debilitarse. Al responder algunas preguntas aparecen pequeñas pausas. A veces cambia la elección de palabras. A veces responde la misma pregunta en distinto orden. Estos microdesplazamientos generan una alarma invisible en el expediente. Al mismo tiempo aumenta la atención mediática. Llegan equipos de cámaras. Las noticias se difunden. Se crea presión pública. Esta presión reduce el margen de control de Kress. Ahora no solo debe enfrentarse a la policía, sino también a una multitud invisible. Una persona no puede sostener dos realidades al mismo tiempo por mucho tiempo. La carga mental termina produciendo una grieta. Y el expediente se acerca exactamente a ese punto. La policía vuelve a poner sobre la mesa las declaraciones previas de Kress. Se comparan palabras. Se analizan entonaciones. Se mapean inconsistencias. Algunas frases ya no significan lo mismo. Algunos vacíos crecen. Pero aún no hay confesión. Aún no hay una ruptura clara. Solo hay tensión. Encierro. El tiempo se estrecha. Y Kress está gastando cada vez más energía para mantener el control. En este tipo de expedientes, el momento más peligroso no es la explosión. Es la tensión silenciosa justo antes. Porque allí una persona o se quiebra, o se entierra más profundo. Y el expediente está exactamente en ese umbral. Algunos expedientes no se resuelven gritando. Colapsan en silencio. Una persona no se quiebra cuando empieza a hablar, sino donde deja de hacerlo. En el expediente de Kress Watts, la ruptura no llegó con un grito. Llegó despacio. Por partes. Y cada parte hizo la anterior un poco más pesada. En la tercera entrevista, la policía ya había reducido completamente la línea de tiempo. Las preguntas no eran abiertas. Los minutos eran claros. Las rutas estaban definidas. Las cámaras estaban sobre la mesa. Kress ya no tenía margen de maniobra. Las primeras frases aún son controladas.
El tono de voz es bajo. El contacto visual es limitado. Pero los silencios entre frases se alargan. Ese silencio es donde la mente se cansa. Al mismo tiempo, los datos forenses llegan a la mesa. Análisis del vehículo. Residuos de suelo. Cruces de señal telefónica. Cámaras del lugar de trabajo. Estos datos no constituyen delito por sí solos, pero juntos generan dirección. Y la dirección ya se ha estrechado. Kress no puede responder con claridad a algunas preguntas. Omite ciertos momentos. Repite algunas palabras. En un punto las frases se mezclan. Este es el momento en que el control empieza a deshacerse. La policía no eleva la voz. No hay amenazas. Solo hay silencio. El silencio es el espacio donde una persona queda sola con su mente. Y Kress queda solo allí. Después de un tiempo, el relato empieza a cambiar. Se agregan detalles. La línea de tiempo se desplaza. Algunas frases se retiran. Esto ya no es defensa. Es disolución. La primera admisión es pequeña. Luego viene la segunda. Luego la tercera. La historia ya no es una sola pieza. Está fragmentada. La policía valida el relato paso a paso. Lo cruza con los datos. Fija horarios. Establece ubicaciones. Y finalmente, la narración empieza a coincidir con la realidad física. En este punto, el expediente ha respondido en gran medida a la pregunta ¿qué pasó? Pero la pregunta ¿por qué? Sigue abierta. Porque algunos delitos no se cometen por ira. Se cometen por huida. Por deseo de una nueva vida. Por miedo a perder el control. Eso es exactamente lo que aparece en el expediente de Kress Watts. Una persona, en lugar de resolver la carga de su vida, eligió eliminar la vida. Pero ningún plan puede cargar con el peso de la realidad para siempre. La confesión cierra el expediente en términos legales. Pero no lo cierra en términos humanos. Queda una casa. Habitaciones vacías. Juguetes inconclusos. Fotografías silenciosas. Queda una sociedad. Con la pregunta, ¿cómo no lo vimos? Queda una familia. Con un tiempo que no regresa. Yo, como el detective Álvarez, sé esto. Algunos crímenes no se cometen en la oscuridad. Ocurren de día. Frente a las cámaras. Dentro de las sonrisas. Por eso la maldad más peligrosa no es la que grita, sino la que parece normal. El expediente de Kress Watts nos recuerda esto. El rostro humano no siempre contiene la verdad. A veces solo contiene una máscara. Y cuando algunas máscaras caen, lo único que queda es el silencio. Después de que el proceso de confesión se completa, el expediente entra técnicamente en fase de cierre. Pero para los equipos de campo, el trabajo no termina allí. Las escenas se vuelven a revisar. Los vehículos se inspeccionan otra vez. Los registros digitales se validan nuevamente. Porque en todo gran expediente siempre existe la posibilidad de que una pequeña pieza haya sido pasada por alto. Las rutas utilizadas por Kress se vuelven a cartografiar. Las cargas de combustible, los tiempos de detención y los cruces de cámara se vuelven a emparejar. Se analiza por qué algunos minutos quedaron vacíos. Pero todo este trabajo técnico no produce un nuevo hallazgo físico. Esto genera el segundo peso del expediente. Hay respuestas. Pero son respuestas incompletas. Algunos detalles quedan solo en el relato. No pueden ser verificados físicamente. Esto deja siempre un vacío incómodo para los equipos de investigación. Al mismo tiempo, la presión pública aumenta. Los medios exigen detalles. La sociedad exige claridad. Pero no todos los expedientes pueden ofrecer claridad a todos. Algunas verdades permanecen dentro del expediente. Por eso el expediente de Kress Watts, aunque parezca cerrado,
continúa viviendo en los archivos con una etiqueta de alta atención. Porque estos expedientes no solo modelan el pasado, también moldean casos futuros.